Instituto de Mujeres Guerreras de Fe, Guerreras de Oración. Damos la bienvenida a las hermanas que siempre también nos sintonizan a través de las redes sociales, hermanas. Ya todas sabemos que no solo somos nosotras, ¿verdad?, sino que hay varias hermanas que también están pendientes de nuestro culto. Amén. Y este día yo quiero compartir con ustedes, hermanas, esta reflexión que yo titulé y le puse por nombre: no profanar el santo nombre. Y para eso vamos a darle lectura al libro de Levítico, capítulo 22, y vamos a leer los primeros 9 versículos, pero para eso nos vamos a poner en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor, hermanas. Damos gracias al Señor por sus vidas y de verdad nos alegra ver a nuestra hermana Rosita aquí con nosotros, porque sabemos que ella ha estado con su familia. Damos gracias al Señor por su vida, hermana Rosita. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lee así. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. Número 6. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Buen Dios y Padre celestial, de verdad muchísimas gracias, Señor. Una vez más queremos declarar que la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada una de nosotras, Señor. De verdad, muchísimas gracias por el enorme privilegio que me da, Señor, de compartir con mis hermanas, Señor, en esta parte donde tú precisamente me hablabas en primer lugar a mí, Señor Jesús. De verdad, gracias, Padre bendito, porque de alguna manera, Señor, tú nos das un oído sensible, y tu Espíritu Santo de verdad trabaja en cada una de nosotras, Señor, para que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor, y a tus mandatos. Padre bendito, de verdad, gracias por este tiempo, gracias por el enorme privilegio que me das, Señor, reconociendo, Padre precioso, que soy imperfecta, Señor. De verdad, Padre bendito, ahora en esta hora te ruego, te suplico en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que quites de mí, Señor, toda aquella aspereza que pueda tener esa comunión contigo, Señor. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Personalmente te doy gracias, Señor, por este enorme privilegio, Señor, de estar enfrente de mis hermanas, Señor. Padre bendito, porque entre millares y millares de mujeres, Señor, tú me escogiste a mí, Señor, en medio de mis imperfecciones, Padre precioso. De verdad, gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, muchísimas gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanas, podemos sentarnos. Bueno, este día, hermanas, precisamente quiero compartir con ustedes 3 recomendaciones para que cada una de nosotras evitemos profanar o mancillar el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Y para empezar, quiero compartir con ustedes esta palabra de profanar, y tiene
yo encontré muchos sinónimos, por ejemplo, mancillar, deshonrar, contaminar, degradar, manchar. Eso significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y precisamente si usted lee al inicio del capítulo 22, está hablando de la santidad de las ofrendas, que en ese momento el pueblo de Israel llevaba a nuestro Señor, a nuestro Padre. Y es precisamente que Jehová Dios da esas instrucciones a Moisés y le dice, dile a los hijos de Aarón, que era el sacerdote que él había asignado para el santuario. Pero entonces, hermanas, yo en este momento quiero compartir precisamente esas 3 recomendaciones. Posiblemente a usted en su casa tenga más tiempo y lee la palabra del Señor y puede encontrar no solo 3, sino que más. Pero yo encontré estas 3 y quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros debemos de abstenernos de las cosas santas dedicadas a Dios. Y usted me va a decir, hermana, pero hoy ya no vienen las personas y traen aquí los becerros o se hacen sacrificios, ¿verdad? Y ya no, los pastores ya no comen de eso, pero hay muchas cosas santas del Señor. Y en primer lugar, hermana, en ese tiempo precisamente la palabra del Señor y en ese contexto está hablando de esas ofrendas presentadas en su honor. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras precisamente presentamos ofrendas en el honor de Él. ¿Por qué? Por amor, por gratitud, por respeto, porque consagramos a Él lo que Él nos ha dado. Y en el caso de las que ya tenemos hijos, presentamos a nuestros hijos delante del Señor. ¿Por qué? Porque los consagramos a Él. Amén. Y precisamente en ese tiempo los sacerdotes debían de tratar con mucho respeto lo que el pueblo de Israel llevaba a la casa de Israel. De Jehová, perdón. Yo me recuerdo, hermanas, y comentarles que ahorita, bueno, siempre tengo un desorden en la casa, ¿verdad? Pero hoy más que nunca. Entonces, hoy que estaba revisando algunas cosas, yo me encontré con un sobre de un diezmo de mi hijo. Y era ya, él tenía 10 años porque era ya por 1900, ¿qué? Ya se me perdió la cuenta. Pero bueno, él tenía 12 años, porque hice la cuenta. Pero lo importante que yo créanme que ya no me acordaba, pero una de las cosas que sí agradezco al Señor y es que nuestros líderes nos decían, porque los niños diezmaban y ofrendaban obviamente, pero con los que diezmaban, nuestros líderes nos orientaban a que, por ejemplo, si yo tenía 5 niños que diezmaran, yo tenía que agarrar los sobres de los niños, porque esos no iban al alfolí principal de la iglesia, sino que quedaban allí para el ministerio. Yo debía de agarrar esos 5 sobres y debía de orar por las finanzas de esos niños. Entonces es así como ese sobre llegó a mis manos. Era el sobre de mi hijo. Entonces yo lo encontré y eran 2.20 de diezmo que él había puesto en ese momento. Y entonces créanme que cuando yo lo encontré hoy, que estaba botando papeles, revisando papeles, dije yo, de verdad, gracias Señor, porque solo tú eres el que pone el deseo en nuestros corazones de hacerlo. Solo tú, o sea, no hay nadie más, hermano. Nadie más, por más que nos digan, nadie lo va a hacer. Solamente es Él, su Espíritu Santo. Entonces, para mí, créanme que encontrar ese sobre a esta edad, él ya tuviera que, a este tiempo, perdón, él ya tuviera una edad de que 23, 24 años, creo yo, 23 años. Entonces, encontrarlo para mí fue una satisfacción y yo le dije, gracias Señor. Gracias porque en su momento, como dice tu palabra,
que si enseñamos a los niños, aun cuando sean viejos, ellos no se van a apartar de la palabra del Señor. Amén. Entonces, precisamente esas ofrendas, hermana, y usted no me va a dejar mentir, son muy especiales. Quizás para mí no puedan tener ningún valor, pero yo sé que aquí hay muchas hermanas que ofrendan, quizás dejando de comer una enchilada, por decir algo, que ya me dio hambre, un pancito con crema, y ofrenda. No es la cantidad, sino que es el valor que le da a la persona, y es por eso que se vuelven tan especiales, porque las personas las consagran, los hermanos, las hermanas consagran esa ofrenda. Entonces, como les digo, quizás para mí no puede tener valor, o sea, yo vengo, la cuento y ya estuvo, pero para el que pone la ofrenda tiene un especial significado. De hecho, yo le decía a los maestros que estaban a mi cargo, les decía, porque allá se tenía el hábito de dar una ofrenda misionera. Y me decían, es que mire, hermana, fíjese que yo pues sí no tengo salario. Ajá. ¿Y a usted no le dan nada para que vaya a la escuela, al colegio? Sí, pues sí, me dan mi mesada. Ah, entonces usted sabe qué haga. Un día no vaya a McDonald's y diga 2.20 que vale la hamburguesa, esto va a ser mi ofrenda misionera. Un día no vaya a la Pizza Hut y ofrende eso para las misiones. Entonces, eso era de trabajarlo casi a diario con ellos. ¿Por qué? Porque se nos motivaba a ofrendar para las misiones. Y es así como despertábamos en ellos ese sentir y ese deseo de aportar para los misioneros que estaban fuera del país. Entonces, de verdad creo, y usted, hermana, no me va a dejar mentir, que cada ofrenda que usted consagra tiene un valor especial para usted. De manera que quienes administramos esas ofrendas debemos de saber que su propósito es sagrado. Debemos de decir de verdad, Señor, gracias por esta hermana, por este hermano que ofrenda, que diezma, y orar por esas finanzas. Amén. Ahora, estamos hablando precisamente de la parte económica quizá, pero vayamos entonces al día, al lugar o a las cosas que son dedicadas a la parte cultica. Creo yo que en un día de culto, toda la congregación, absolutamente toda la congregación, o sea, en la parte cultica, debe de estar en ese servicio. Debe de estar precisamente participando con reverencia, por respeto. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por usted y por mí. Porque Él ya dio su vida por usted, hermana. Entonces, mínimamente es lo que nosotros podemos hacer. Es por esa reverencia, si usted revisa el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5, precisamente Dios le da esas instrucciones a Moisés y le dice, mira, o sea, lo que traes de allá es tan impuro, es tan inmundo, que no te acerques y quítate tu calzado. Dice la palabra, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y de verdad eso debería de ser para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, honrar el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 25, versículo 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Entonces, ¿por qué vamos entonces a exaltar y alabar el santo nombre de nuestro Dios? Porque Él es mi Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho maravillas en mi vida. Y yo sé que si paso por lo menos a una de ustedes, se va a llevar toda la parte quizá del culto testificando de lo que el Señor ha hecho solo este día en su vida. Amén. Entonces, precisamente
la exaltación y la alabanza a nuestro Señor, a nuestro Dios, debe de ser por eso, porque Él ha hecho maravillas en nuestra vida, porque Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y precisamente, hermanas, esos estatutos, esta palabra, si bien es cierto, es tan antigua, porque puede tener tantos años, pero son verdad y nos llevan a cada una de nosotras a caminar con esa firmeza y con esa fe y con esa seguridad de que si Él ha dicho y Él nos ha prometido algo que está en su palabra, Él lo va a cumplir. Y eso, hermanas, de verdad para nosotras debe de ser algo tan gratificante o tan significante cuando usted vea que sus hijos o su generación precisamente confía y tiene esa fe puesta en el mismo Dios que usted y yo hemos declarado como nuestro Salvador principal. Amén. Porque no hay cosa más grande, hermana, y de verdad tan maravillosa ver cómo nuestros hijos precisamente confían en eso que usted le ha dicho. Cree en el Señor, confía en el Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Pues entonces cuando ellos lo hacen, de verdad hay un regocijo para cada una de nosotros. Y como segunda recomendación, hermanas, la palabra del Señor nos dice que de verdad nosotros debemos de presentarnos limpias ante Dios. Y entonces me va a decir, hermana, quiere decir que yo me tengo que bañar cuando vengo al culto. Pues sí, hay que bañarse, hermana. No, no se trata de eso. Se trata de que, bueno, sí, tenemos que hacerlo, obviamente, pero se trata de que nosotras debemos de abstenernos de todo aquello que es impuro para nuestra vida. Se trata de la impureza en cuanto a la adoración, porque acuérdese, hermana, que precisamente la adoración es algo tan sagrado que usted y yo lo hacemos por amor a Él, lo hacemos por respeto a Él, lo hacemos porque si usted se recuerda lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted, de verdad, así como decía la alabanza, que mi vida entera esté dedicada solo a Él. Y no quiere decir, hermana, no, yo por eso no voy a trabajar. Obviamente que sí vamos a trabajar, pero no se trata de eso. Se trata de que en el lugar donde usted está, precisamente es testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, quiere decir que quitarnos toda impureza en cuanto a la adoración es de ese pecado. Y no solamente es porque podemos decir, hermana Mari, pero mire, yo en ningún momento he matado, yo en ningún momento he hablado de otra persona, pero cuando hablamos o escuchamos cosas que no son agradables a Dios, entonces también participamos. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, y esto me llama mucho la atención porque de verdad muchas veces con lo que decimos, y se los he dicho, hermanas, una palabra puede ser cargada de amor, como puede ser cargada también de un dolor hacia quien la dirigimos. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Parece que la lengua en este sentido o su uso primordial debe de ser, hermana, precisamente solo para testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Solo para eso. Y con solo eso, hermana, cuando de verdad hay algo
o la persona ve en usted algo que es diferente, usted no necesita andar diciendo, miren, yo soy cristiana, yo me congrego en tal lugar. La persona lo ve y la persona sabe de que usted tiene algún privilegio, por decir. Y la verdad, hermanas, que bendito sea el Señor, porque es su Espíritu Santo el que pone gracia en cada una de nosotras. Y las personas lo ven. Y de verdad ya no somos del millar, sino que somos luz y sal en esta tierra. Entonces, la palabra del Señor en este versículo 3 precisamente nos dice que si el sacerdote se presentaba o los familiares del sacerdote se presentaban de manera impuros, ¿qué pasaba con ellos? Se morían, inmediatamente se morían. Y hoy gozamos de esa gracia y de esa misericordia, y entonces usted y yo quizás no vamos a ser fulminadas en ese momento, pero sí hay una parte que siempre la encuentro, y es precisamente, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestra generación, y es esa parte de cargar ese pecado a mi descendencia. Y entonces cuando el Señor en este momento me detiene y empiezo y pido perdón por lo que no hice, en este caso con mi hija cuando estaba pequeña. Yo me recuerdo que cuando mi hija nació, yo obviamente no era cristiana, y ya les he comentado que mi familia sí era muy católica. De hecho, la primera Biblia que mi hija tuvo fue una Biblia que mi hermana Dorita le regaló, y ella la tenía y la leía. Y ella hasta hacía discusiones teológicas con un compañero de trabajo que era sacerdote. Y entonces yo precisamente cuando preparaba esto le digo, Señor, de verdad perdóname, porque uno en esas ideas tan, no sé, absurdas que puede tener, yo decía, yo a mi hija ni católica, ni mucho menos evangélica. Ay, que se críe ella, ay, cuando esté grande ella va a decidir. Bendito sea el Señor, hermanas, que el Señor tuvo misericordia de nosotras, y pues ella llegó todavía pequeña a los pies de Cristo. Pero de verdad, esas son cosas que como madre, en ese momento yo reflexioné y dije, Señor, de verdad, perdóname. Y eso fue anoche que yo le pedí perdón. Hoy debo de pedirle perdón a ella. ¿Por qué? Porque queramos o no, esos principios de la edad de 0 a 5 años, donde se forma precisamente la personalidad del niño, yo no se los inculqué, ese temor a Dios. Sus ordenanzas yo no se las inculqué. Es cierto, no vamos a decir precisamente que ella llegó en un momento en que el Señor tuvo misericordia y ha tenido misericordia de ella, pero ha habido una responsabilidad de parte mía. Entonces, hermanas, esa es la parte donde usted y yo debemos de poner alerta, que si mi vida debe de ser consagrada al Señor y quitarme toda impureza para que mi descendencia no cargue con esa parte. ¿Por qué? Porque no es que es el pecado generacional, no se trata de eso, sino que se trata precisamente de lo que el niño o la niña ve en usted y en mí. Y siempre se los he dicho, no es lo mismo que usted, bueno, aquí la mayoría, bueno, a excepción de algunas que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Que pueden decir, usted se prepara y nos vamos a la iglesia, pero algunas ya somos abuelas también. Entonces ya es diferente, ¿por qué? Porque la responsabilidad como padre, ya grande, usted no me va a dejar mentir, pero es un poquito cuesta arriba, ya cuesta. Entonces, de verdad, hermanas, cuando el Señor ha tenido misericordia para nuestros hijos, Él a su tiempo se encarga en volverlos nuevamente a ese
camino que cada uno deseamos que nuestros hijos lleven. Y como tercera recomendación es que nos dice el versículo 9, guardar su palabra. Y precisamente yo leí esta versión de la nueva traducción latinoamericana y dice, todos mis sacerdotes, o sea, todos mis sacerdotes. Está hablando de todas las personas que tenían un privilegio en la casa del Señor. Entonces, en este tiempo está hablando de todos los que ejercemos un liderazgo. Está hablando de todos los que ejercemos un servicio hacia el Señor. ¿Por qué? Porque estamos consagrados para Él. Entonces dice el versículo 9, si usted me ayuda a leerlo, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así muera cuando profanen, porque yo Jehová los santifico. Entonces quiere decir, hermana, que cada uno de nosotros de verdad que ejercemos precisamente un servicio al Señor, debemos presentarnos delante de Él como sacerdotes que no tenemos nada de qué avergonzarnos. No todo lo contrario de esos sacerdotes corruptos, como dice Sofonías capítulo 3 versículo 4. Sus profetas son livianos, o sea, sin importancia. Personas que solo hacen las cosas porque las tienen que hacer por obligación. Sofonías capítulo 3 versículo 4. Sus profetas son livianos, personas sin importancia, hombres prevaricadores, fraudulentos, traicioneros, desleales a Dios. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y estamos hablando, hermanas, entonces de cada una de nosotras que tenemos ese servicio al Señor. Entonces, aquí la recomendación es que cada una de nosotras guardemos su palabra, conservemos la ley, su palabra y guardar sus ordenanzas, para no llevar o para no acarrear o para no llevar una vida llena de pecado, que al final es el castigo, que al final cada una de nosotras, y como se decía en aquel tiempo, de verdad Dios había consagrado a los sacerdotes para Él. Dice el versículo 9, los había santificado, los había apartado para Él. Entonces quiere decir que si el Señor nos da ese privilegio de servir en su santo templo, de servir en la congregación, debe de ser de verdad un hombre, una mujer, no cualquiera. Un hombre, una mujer que, si ese es fulano. No, hermana, de verdad, hoy veía era, no sé, como, no era anuncio tampoco, pero hablaba precisamente de la mujer y decía, tú vales mucho. Y no era un mensaje cristiano, era un mensaje secular. Y decía, hablaba de la mujer precisamente, y decía de que la mujer debe de valorarse porque vale mucho. Porque un hombre llegó y le preguntó, ¿y tú qué buscas en un hombre? Y ella le preguntó, él le dijo, buscas a alguien que te ayude a pagar las cuentas, que te ayude con la parte económica. Y ella se pone a reír y le dice, no, yo necesito a alguien que agregue más a mi vida. Y le dice el hombre, ay, ahí te vas a quedar esperando porque hombres así no van a ver. Y entonces dice, bueno, yo valgo mucho, por lo tanto debe de ser un hombre que valga mucho también. Entonces me llamó mucho la atención la reflexión porque digo, de verdad, si son mensajes seculares, ¿cuánto no vale cada una de nosotras, hermanas, que hemos sido compradas con la sangre de Cristo? ¿Cuánto no vale usted, hermana,
que ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesús. No es para que cualquiera, como decía mi mamá, anden ahí de boca en boca, no. O sea, somos mujeres, hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 37, precisamente dice: los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Hermanas, de verdad, cuando cada una de nosotras confiamos precisamente en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no vamos a tener ningún temor. Obviamente, en el momento, en esos procesos que estamos viviendo, van a haber debilidades quizás. Van a haber momentos en que usted y yo vamos a decir: Dios, por favor, ayúdanos, ayúdame. Pero ¿a quién recurrimos? A nuestro Dios. Amén. Entonces, hermana, para concluir, hemos visto precisamente 3 recomendaciones que usted y yo podemos seguir para no profanar el santo nombre de nuestro Dios. En primer lugar, abstenerme de las cosas santas dedicadas a Dios. Son para Él. Son de Él. Presentarme limpia ante Dios. Y en tercer lugar, guardar su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por sus vidas, hermanas, y de verdad, recuerda, hermana, que siempre estamos orando por nuestras hermanas, que siempre están un poquito delicadas de salud, hermanas. De verdad les pido, les ruego que oremos por nuestras hermanas. Recuerde orar por nuestra hermana Margarita, por la mamá de Eduardo. Hoy vino, se tuvo que ir, anda bastante mal de los efectos de la quimio. Nuestra hermana Maribel también está delicada de salud. De verdad, hermanas, debemos de ser participantes de esos procesos. Quizá usted y yo no tengamos la posibilidad económica o la posibilidad del tiempo de poder ir, llevar cosas, pero hermana, la oración es muy importante. El clamor, la intercesión de unas por otras es muy importante. Entonces, de verdad, pidámosle al Señor que nos ayude. Y en este momento, hermanas, yo sé que cada una de nosotras tiene algo especial apartado para el Señor, como lo es su ofrenda o quizás su diezmo, y lo vamos a tomar en nuestra mano. Vamos a hablar de la parte económica en este momento, pero hay cosas que quizá usted le ha dedicado a nuestro Dios, como pueden ser sus hijos. Y si usted tiene a sus hijos aquí, tráigalos, o sea, tráigalos hacia usted y ore por ellos, porque yo sé que usted se los ha dedicado a Dios. Vamos a consagrar precisamente lo que usted ha traído para el Señor este día, ya sea la ofrenda, y si su hijo o sus hijos le acompañan, también vaya donde ellos y déles esa palabra de bendición. Amén. Vamos a consagrar, hermana, tome su ofrenda, vamos a consagrar y vamos a orar por su ofrenda y, como le digo, también por sus hijos. Y si no los tiene aquí, hermana, como en el caso mío que no está, en el caso de hermana Florcita que no está aquí, de hermana, bueno, varias que no están aquí, nuestros hijos, recordémonos de ellos y digámosle: buen Dios y Padre Celestial, hemos consagrado en primer lugar nuestras vidas a ti, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, Señor, para poder llevar ese papel como madres, como ese papel precisamente como guías espirituales de nuestro hogar. Padre bendito, consagramos nuestras vidas a ti, Señor, sabiendo, mi Cristo precioso, que entre millares y millares tú nos escogiste a cada una de nosotras. Consagramos nuestras vidas a ti, Señor. Consagramos nuestro servicio a ti, Señor.
Consagramos, Señor, también todo lo que tú nos has dado, Señor. Quizá en este momento no tenemos una casa propia, pero tenemos un lugar donde habitar, Señor. Y lo consagramos a ti, Señor. Lo ponemos, Señor, bajo tu tutela, Señor Jesús. Padre bendito, consagramos también nuestros hijos, Señor, porque desde pequeños los hemos consagrado. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que los bendigas, que los guardes, que los cuides. Padre bendito, quizá cada una de nosotras conocemos los anhelos, los proyectos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Te suplicamos, Señor, que conforme a tu soberanía, te suplicamos, Señor, que conforme a tu bondad, que conforme a tu misericordia, Señor, tú seas favorable en la vida de nuestros hijos, Señor. Padre bendito, los presentamos, hermana, menciona el nombre de su hijo, de su hija. Padre bendito, los presentamos a ti, Señor. Queremos consagrarlos a ti, Señor. Padre bendito, consagramos sus estudios y los vemos, Señor, si aún son pequeños, los vemos como esos profesionales, Señor, que tú los vas a preparar precisamente para ser hombres y mujeres de bien, Señor. Hombres y mujeres al servicio tuyo, Señor. Padre bendito, de verdad, gracias, Señor. Y si aún nuestros hijos, Señor, no te han reconocido a ti como el único salvador de sus vidas, Señor, mientras tú tardas en venir, te suplicamos, Señor, que lleves obreros a que les prediquen de tu palabra, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que les lleve, Señor, esa convicción de pecado. Padre precioso, igual a aquellas hermanas que tienen sus esposos, los consagramos a ti, Señor. Declaramos, Padre precioso, un sacerdote para nuestro hogar, Señor. Mi Cristo de gloria, que seas tú bendiciendo la vida de nuestros esposos, Señor. Padre bendito, de verdad, gracias, Señor. Y Padre, consagramos a ti, Señor, nuestras finanzas. Consagramos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que siempre esté el alimento material y el alimento espiritual en nuestra casa, Señor. Padre, gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Gracias por el enorme privilegio, Señor, de tener esa comida, Señor, esos 3 tiempos y quizá también algún refrigerio. Padre bendito, de verdad, gracias, Señor. Consagramos, Señor, nuestras finanzas, Señor, esa fuente laboral que tú has dado a mis hermanas, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú pongas gracias, Señor, en ellas, delante de sus jefaturas, Señor. Y si son, Padre bendito, esos negocios propios, Señor, que tú bendigas la obra de sus manos, Señor. Padre precioso, de verdad, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos, Señor, esta ofrenda, bendecimos este diezmo, Señor, como parte de nuestras finanzas. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos que nuestras finanzas, Señor, son benditas porque han sido consagradas a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Nuestra hermana